Behemoth es una banda que supo ser underground, supo ser comercial y hoy en día saben cómo hacer ambas cosas al mismo tiempo y mantener una calidad excepcional en su música. Luego de desviarse bastante de lo que venían haciendo y experimentar con diferentes estilos y composiciones más simplificadas, la banda polaca vuelve con un disco a la altura o incluso mejor en muchos aspectos que The Satanist. Algunos de esos aspectos son producción, composición, dinamismo en cada una de las canciones, y varias canciones son mucho más brutales que otras que aparecen en The Satanist. Pero aún así me parece algo injusto comparar un disco con otro porque ambos tienen su propia magia e hicieron de Behemoth lo que es hoy. En lo personal te diría que Iliad y Opus Contra Naturam fueron discos de experimentación, y la mezcla de ambos trabajos nos traen The Shit of God. Este es el disco número 13 de la banda y demuestra que jamás perdieron la capacidad de hacer música realmente extrema. Inferno, el baterista, acá está como quiere. Mucho tiempo escuchar un pedazo de baterista como lo es él, ejecutando un sonido más tranquilo a lo que sabemos que él nos puede otorgar, nos hizo extrañar lo que hace justamente en este disco. La batería de cada canción es increíblemente intensa, salvo por algunas partes en donde se lleva un tempo más controlado por cuestiones de que la atmósfera de la canción es más pantanosa y lenta, pero en general volvemos a ver y escuchar a ese Inferno que nos cautivó siempre con la ejecución demoledora que él siempre supo darnos. Si bien es un disco relativamente corto, son 8 canciones que dan un total de 37 minutos y pico de duración, cada tema es perfecto, con mucha oscuridad y pesadez en cada uno de ellos. Y el primer tema ya nos da la información que necesitamos saber para darnos cuenta de que este es un discazo. Empieza con mucho suspenso, pero rápidamente arrancan Inferno y Orión a rompernos la cabeza con una instrumental infernal, junto con la voz inigualable y poderosa de Nergal. Todo esto crea lo que envolvió a tantos fans de Behemoth, una pared de sonido bestial que no da respiro un segundo. Muchos riffs alternan entre black metal clásico y moderno. Es una mezcla de la vieja era con la nueva era. Y se escucha genial. De Inferno ya creo que dije todo lo que se debe saber antes de escuchar este álbum, pero la realidad es que es impresionante el trabajo de batería que se hizo. Es súper pesado y podrido, cada fragmento de la canción es mega intenso, y esto se sigue manteniendo en todas las canciones. Pero So Insult, la segunda canción, ya te lo adelanta. De verdad, en este disco no hay canciones exageradamente lentas o melódicas. Literalmente son todas canciones rápidas y pesadas sin parar, salvo por algunos casos aislados, que son partes muy cortas donde se controla un poco más el tempo, pero en general Behemoth no da tregua con este disco. Los riffs y la batería, cuando se tornan más hacia un ritmo de black clásico, generan un clima hermoso totalmente oscuro y casi ritualista. La voz de Nergal a sus 47 años sigue manteniéndose de una forma tremenda y encaja perfecto en cada espacio que tiene para él. Algo que me hubiera gustado que hagan, y así creo que hubiera quedado aún más perfecto este disco, es que haya partes melódicas en donde se cante o recite versos en polaco. Es algo que ya hemos visto en esta banda, pero en canciones como In the Absence of Light, por ejemplo, del disco de Satanist, queda re bien. En este caso tenemos la intro del title track, donde se lo escucha a Adam gritar de forma desesperada el primer verso de la canción, y a mitad del tema tenemos un recitado, pero muy pequeño en comparación con In the Absence. De todas maneras, eso me da pie para hablar de uno de los sencillos del disco, The Shit of God. Escuchar esta canción en vivo en Noruega definitivamente fue de las experiencias más intensas y demoledoras que viví. Fuego y caos por todas partes. Los coros del estribillo de este tema dan un ambiente muy bueno, y podría decirse que hay dos estilos dentro de este tema, ya que es un tema de 6 minutos y un poco después de los 3 minutos arranca el recitado que nos pone en una posición más épica, dejando de lado unos segundos la brutalidad y la oscuridad que nos vienen dando constantemente. Es un tema muy pegadizo, por lo que considero que funciona muy bien como single, y en vivo con toda la escenografía plantada, como te dije, es toda una experiencia completa. Luciferion es un tema con riffs más melancólicos y fríos, que conectan perfecto con el ritmo thrash y black de la batería de Inferno, ya que después se fusionan todos los sonidos con las vocales y nos da algo parecido a Ora pro nobis Lucifer en cuanto a instrumental, cuando escuchamos la instrumental rápida. Después tenemos secciones más bajas con su propia identidad y con un sonido más de culto, para llegar más tarde a un solo buenísimo y muy atrapante que hacen del tema algo más épico. Este también es un tema bien pegadizo que se disfruta minuto a minuto. La canción número 5 es una de las más cortas, pero también es de las más rápidas. Va directo al grano desde el principio y es una sobrecarga de energía totalmente tenaz y continua. La batería te atrapa completamente y es la que te guía por todo el viaje de la canción. La canción llega a su punto más técnico en el último cuarto de canción, donde pasa por diferentes ritmos y se termina
termina con vocales femeninas de forma abrupta. Nomen Barbarum empieza con un coro muy de misa negra, que más tarde deja entrar un estilo más pesado y rápido con riffs que alternan entre sí de manera constante, hasta llegar a un tempo de velocidad media, que después vuelve a subir la intensidad cada vez más y más. Esta es otra de las canciones más largas y también de las más versátiles, porque tenés todo lo que podrías esperar de Behemoth, hasta un cambio de tempo en el minuto 3 que nos llevan momentáneamente a un death metal podrido que después se convierte en Blackened y deja entrar un solo de guitarra y de nuevo el coro del principio. Un tema súper variado y completo que termina desvaneciéndose de a poco. O Venus Com es una canción de más de 6 minutos de duración y te adentra en su atmósfera de a poco, con un ritmo algo más lento que te envuelve en un clima completamente sombrío y hasta tenebroso. La fórmula de la batería es hermosa, los riffs son tremendos y atrapantes y la voz de Nergal se exige al máximo. Orion en un momento larga unos solos buenísimos con Adam e Inferno los acompaña de la manera más extrema posible. Después para terminar suenan coros junto a la voz de Nergal que le dan más epicidad a la pista y concluyen el tema juntos. Y la canción final, Augur de Dread Vulture, es otra locura de canción. Muy polifacética, presentando ritmos rápidos, otros lentos, climas intensos, tétricos. En un momento todo es más melancólico, después se vuelve épico, después es súper pesado otra vez. La verdad, la habilidad compositiva de Behemoth no tiene límite alguno. Pueden hacer lo que sea y siempre va a funcionar. Pero cuando lo hacen de una manera tan bien ejecutada y armada, porque las fórmulas de las canciones y su estructura son únicas entre sí y todas tienen la identidad y el sonido característico de Behemoth, la calidad del disco en general es innegable y no te deja más que palabras de agradecimiento por crear una obra tan buena. Los riffs en esta canción son súper pegadizos y al final tenemos guitarras acústicas que nos dan un cierre rápido pero tranquilo, que nos hace olvidar por un momento de todo el caos que desató la banda en estos casi 40 minutos. Conclusión: si alguna vez Behemoth se fue o se desvió del camino, con este disco volvieron a donde estaban anteriormente y a donde se merecen. Por algo son los headliners y la banda que más gente mueve en los festivales a los que se presentan que traten de meter el extremo underground. Progresaron y evolucionaron mucho en los últimos años, como músicos, como compositores y estoy seguro que también como personas. No me animo a decir que este sea el mejor disco de Behemoth porque tienen muchos discos buenísimos, pero sí es el que más me gustó y por sobre todas las cosas el que mejor produjeron en su carrera. Literal, la producción está a otro nivel y es un álbum de una calidad impresionante. De lo mejor del año definitivamente y un 10 de 10 para la banda polaca. Discazo sin nada más que agregar. Y el que lo niega está ciego o sordo. Los reyes del Blackened Death Metal volvieron. El disco sale mañana, 9 de mayo a través de Nuclear Blast y cuando lo escuchen les va a parecer una locura de lo bueno que es. Nos estamos viendo.